Muy buenas noches, mi nombre es Richard Herrera, líder de este grupo y mi grupo está conformado por John Gutiérrez, Luis Arrieta, Ramiro Rodríguez, Ángel Ortega y Héctor Godoy. Bueno, el tema de nosotros es procesos, características y parámetros geométricos de cizallado, troquelado, embutido y doblez. Siguiente presentación, compañero, ese favor. Bueno, la consulta planteada en este grupo, somos el grupo número 3, es consultar los procesos y características del proceso de cizallado, troquelado, embutido y doblez. Y además de eso, los materiales y parámetros geométricos de cada proceso. Siguiente, siguiente presentación, por favor. Los dejo con el compañero John Gutiérrez. Buenas noches. Bueno, yo le voy a comentar sobre el proceso de cizallado, también conocido como shearing. Este proceso mecánico que se utiliza para cortar láminas o placas metálicas aplicando una fuerza de corte. Básicamente el material se corta usando dos cuchillas que se deslizan una respecto a la otra, generando un corte recto y limpio. El cizallado tiene varias características importantes. Produce cortes muy precisos y sin rebabas grandes. No genera viruta, a diferencia de otros procesos como el fresado o el aserrado. Es ideal cuando necesitamos obtener piezas de forma simple a partir de láminas metálicas. El borde cortado puede tener una pequeña formación, pero es muy mínima. Siguiente presentación, compañero. Aquí vemos una parte de la cizalla, la palanca de accionamiento, la mesa de trabajo, la cuchilla y la bancada. Eh, Siguiente presentación, compañero. Bueno, podemos ver los tipos de cizalla según su forma de accionamiento. Primero tenemos cizalla manual. Funciona con palanca o tijeras manuales. Se usa para láminas delgadas o trabajos pequeños como talleres artesanales y aluminios. Tenemos la cizalla mecánica. Funciona como un sistema volante y engranajes que almacena energía y liberan para efectuar el corte. Uso común a producción en serie y talleres industriales. Cizalla hidráulica utiliza un sistema hidráulico aceite a presión para mover la cuchilla con gran potencia y precisión, como el uso común de cortes gruesos o láminas de acero de gran espesor. Cizalla neumática emplea aire comprimido para accionar el mecanismo de corte, es rápida y ligera. Líneas de producción, automotriz o ensamblaje rápido, su uso común. Y tenemos la cizalla eléctrica. Su descripción sería equipada por un motor eléctrico que mueve las cuchillas, puede ser portátil o fija. Su uso común es carpintería, metálicas, talleres, mantenimiento, bricolaje. Siguiente presentación, por favor. Bueno, aquí podemos encontrar según el tipo de material o forma de corte. El tipo de cizalla, podemos encontrar la cizalla de guillotina, ya que tiene una cuchilla superior que baja en línea recta sobre otra, proporciona cortes rectos y limpios. El ejemplo que podemos tener de este tipo, corte de láminas metálicas o planas. Otro tipo es la cizalla de rodillos circulares. Su descripción usa dos cuchillas circulares que giran en sentido opuesto, puede cortar tiras continuas. Ejemplo de uso, cortes de bobinas metálicas, rollos de acero o aluminio. Encontramos también la cizalla de palanca o tijera, similar a una tijera grande con cuchillas en ángulo, ideal para cortes simples y manuales. Su uso en talleres pequeños o mantenimiento. Cizalla de tambor o rotativa, corta materiales en movimiento continuo con cuchillas rotativas. Ejemplo de uso, procesos industriales de laminado o líneas de producción. Y por último tenemos la cizalla para barra o perfiles, diseñada con cuchilla en forma especial para cortar barras, ángulos o tubos. Su uso, estructuras metálicas y construcción. Seguimos, compañeros. Y por último tenemos según la movilidad y según la dirección de corte. Según la movilidad tenemos la fija y la portátil. La fija, instalada permanentemente en una base o mesa, permite cortes grandes y precisos, y la portátil de tamaño pequeño o mediano se puede trasladar fácilmente.
Según la dirección de corte, corte recto y corte curvo. Corte recto realiza cortes lineales en ángulo constante y corte curvo diseñada para hacer curvas o contornos de láminas metálicas. Siguiente, compañero. Podemos, en resumen de temas cisallados, es un proceso de corte rápido, limpio, preciso, ideal para trabajar láminas metálicas de forma eficiente, dependiendo del tipo de máquina. Podemos adaptarnos a diferentes materiales, espesores, necesidades industriales, etcétera. Los dejo con mi compañero para la siguiente. Muy buenas noches. Todo lo anterior diapositiva. Bueno, el siguiente tema, el siguiente proceso a explicar es el troquelado, en inglés blanking o punching. Son diferentes estrategias que se usan en el troquelado. En su definición, el troquelado se define como la herramienta utilizada en prensas mecánicas o hidráulicas para dar forma, cortar o perforar materiales, generalmente láminas metálicas. El troquelado puede ser blanking, que es cuando se obtiene la pieza cortada, o punching, cuando el material que se elimina es lo útil, es decir, los orificios. Eh, Características de este proceso, pues tiene una alta precisión dimensional. La producción puede ser en serie, puede usar troqueles y punzones de acero endurecido, puede generar rebabas que deben eliminarse. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta imagen observamos lo que son las partes de un troquel, eh, partes como el resorte, la guía, la matriz, eh, las placas paralelas, donde va la pieza, el punzón, la taza, mamelón también se observa en la imagen. Pasemos a los tipos, por favor. Bueno, según su función, que es decir, el tipo de operación que realizan, encontramos el tipo de troquel de corte, que separa una parte de la lámina mediante un corte o cizallado. O sea, es parecido a lo que hace la función del proceso de la cizalla, pero como estamos hablando de un troquel, aquí pues se utiliza un troquel especial que es para corte. Se usa generalmente en la fabricación de arandelas, tapas o bases metálicas. Tenemos también el troquel de punzanado que realiza agujeros en la lámina sin separar toda la pieza. Eh, Tenemos el troquel de embutido que deforma el material para obtener piezas huecas sin cortar el material. Es decir, vamos a utilizarlo para fabricar latas, vasos metálicos y envases. El troquel de doblado que deforma la lámina para formar ángulos o curvas. Este se usa en piezas estructurales, soportes y perfiles. Tenemos también el troquel de recorte que elimina el exceso de materiales o rebabas después de una operación de embutido o forjado. Esto se usa para acabado de final de piezas automotrices. Tenemos también el troquel de rebordeado. Este se describe como el doblez de los bordes de la pieza para reforzarla o unirla. Esto es ideal para usarlo en tapas de recipientes y partes de carrocería. Seguimos con el troquel de conformado, que combina corte y deformación para dar forma final a una pieza compleja. Esto es ideal para el uso de partes de electrodomésticos o carrocerías. Siguiente, por favor. Bueno, según el número de operaciones, eh, tenemos un troquel sencillo que solamente realiza una sola operación de golpe. Tenemos un troquel compuesto que realiza dos o más operaciones al mismo tiempo en un solo golpe. Esto genera una mayor productividad y una mejor precisión. Tenemos un troquel progresivo donde el material avanza paso a paso en diferentes estaciones, realizando varias operaciones secuenciales.
Esto es ideal para la producción en serie y piezas pequeñas. Tenemos también el troquel de transferencia, que es similar al progresivo, pero la pieza en este caso se mueve individualmente de una estación a otra mediante un sistema mecánico. Esto es adecuado para piezas grandes y complejas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, pasamos al según su grado de automatización. Tenemos manual, semiautomático y automático. En el manual se requiere intervención del operario para colocar y retirar la pieza. En el semiautomático, algunos movimientos son automáticos, como la alimentación y la expulsión. Y en el automático, totalmente sincronizado con la prensa, ideal para la alta producción. Siguiente, por favor. Ahora, según la forma de corte, tenemos un troquel abierto y un troquel cerrado o guiado. En el troquel abierto encontramos que esto nos permite colocar y retirar las piezas fácilmente. Se usa en operaciones simples. En el troquel cerrado o guiado, el punzón y la matriz están perfectamente alineados mediante guías, ofreciendo una mayor precisión. Ok. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ramiro Rodríguez. A continuación, yo vengo a hablarles sobre el proceso de embutido, referente a todo lo que es la industria metalúrgica o sistemas metalmecánicos, sistemas de, integrados de manufactura. Para empezar, el proceso de embutido o deep drawing, bueno, consiste básicamente en cambiar la forma original de una lámina de manera permanente. Esto se hace aplicando una fuerza o una presión que supera el límite elástico del material, pero con la característica que no llega a romperlo ni cortarlo. Es decir, no hace una ruptura del material. Las características de este proceso es que la lámina se deforma bajo la presión del punzón. Ya vamos a ver ahora en los componentes que es el punzón, y se adapta al troquel. Otra característica es que permite fabricar formas cilíndricas, cónicas o de una geometría compleja. Requiere lubricación para reducir el rozamiento. Y la relación entre la altura y el diámetro, que es un parámetro crítico realmente. Siguiente diapositiva, por favor, si es tan amable, compañero. Listo, ahí la tenemos. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar las partes de una embutidora o deep drawing. Entonces vemos que hay un punch, que es el punzón, el blank holder, que es como el alojamiento donde se posiciona la platina, el blank como tal, que es la platina que se va a hacer la configuración que se desee, o la configuración para la que está el blank holder. Eh, entonces, aquí decimos que existe también un die, que es la pieza que sostiene la platina. Podemos apreciar ahí en las imágenes que están debajito, que este proceso pues, es con los que se hace en sistemas que nosotros podemos conocer, como son lavamanos, lavaplatos, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, compañero. Gracias. Bueno, los tipos de embutidos podemos saber cuáles son, dependiendo cuatro formas de cómo se realice el análisis. La primera es según la fuerza utilizada. Entonces, según la fuerza utilizada, el tipo de embutido puede ser mecánico o puede ser hidráulico. Es decir, es la fuente de energía que se utiliza para hacerlo. La característica o la descripción del mecánico es que es rápido y es para producción en serie, mientras que el hidráulico es mucho más controlado
y es ideal para hacer embutidos profundos. Next, please. Listo. Otro tipo de embutido se puede categorizar de acuerdo o según el número de operaciones. Entonces, ahí tenemos embutido simple, que es una sola operación. Es donde la pieza toma su forma o la forma final, pero con un único golpe. Hay un embutido múltiple que requiere dos o más embuticiones o golpes de manera secuencial. Un reembutido es que la pieza se vuelve a embutir para aumentar la profundidad sin que se hace arrugar. Y hay un embutido que es progresivo. La lámina avanza entre estaciones y cada una realiza una operación diferente. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí podemos ver otro tipo de embutido se puede categorizar según la geometría de la pieza obtenida. Entonces, esto es como ya más que todo se basa en el producto final. Puede ser un producto cilíndrico, puede ser rectangular o cuadrado, puede ser cónico o puede ser irregulares o especiales. Esta última podemos ver que son las carcasas automotrices o tapas decorativas. Y las otras, las cilíndricos, latas, casquillos, vasos metálicos, las rectangulares como bandejas recipientes y las cónicas como unos vasos o los mismos embudos. La siguiente diapositiva nos muestra el siguiente tipo de embutido que podemos catalogar, que es eh, embutido, es el embutido simple, así como el sistema de troquel. Hay un embutido compuesto, progresivo y, y listo. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Buenas noches. Aquí vamos a presentar de qué se trata el proceso llamado doblez o bending también. El doblez es un proceso de conformado donde una lámina o barra metálica se deforma para obtener un ángulo específico sin cortar ni separar el material. Este proceso consiste en aplicar una fuerza con un pulsón sobre una matriz, haciendo que el material supere su límite elástico y adopte una nueva forma. Es muy común en estructuras metálicas y en industria automotriz, porque permite fabricar piezas dobladas y bastante precisas, sin desperdiciar material, ya que una de las principales características es que no hay separación del material, depende del radio de curvatura y del espesor de la lámina, y puede realizarse en frío o en caliente. Es muy común en automóviles para su estructura. Vemos cómo es el proceso del doblez. Es importante notar que dependiendo de la velocidad, la fuerza y la forma del punzón, se pueden obtener diferentes tipos de doblez. Aquí se ve cómo la lámina se apoya sobre una matriz y el punzón presiona para generar la curvatura. Bueno, aquí están la clasificación según el método de formación. El más común es el doblado puro, donde se aplica un momento flector. Dice, los ejemplos son doblado en B, doblado en U y rotatorio para obtener una pieza exacta. El doblado por estiramiento se combina la flexión, la tensión longitudinal, estirando así el material y sacando un doblez como para los tubos y ese tipo de material.
El doblado por compresión es el que se empuja un material sin estirarlo. Y el doblado por rodillos es el doblado progresivo mediante rodillos como para láminas, hacer láminas de formas específicas y estructuras para equipos precisos. Ujú. Aquí la clasificación depende de la matriz o herramienta empleada. La más común es la matriz en B, que es usada para la mayoría de los dobleces estándar. También están las matrices U en U, matrices especiales para dobleces profundos, formas particulares y herramientas diseñadas para dobleces múltiples en una sola operación. La matriz giratoria que reduce las marcas y fricción y las herramientas de rodillos para las curvas grandes y continuas, hacer así láminas curvas de gran tamaño. Es muy usada en la industria. La elección de la matriz es clave porque define el ángulo final, la calidad del doblez y el esfuerzo que debe hacer la máquina para completar el proceso. También se pueden clasificar según su geometría y automatización. Eh, mm, Está el doblado angular, pues define el ángulo de la curvatura que escoge la lámina. El doblado en U y se usa básicamente en bandejas, canales, ese tipo de láminas que son para llevar material o para tejados y cosas, ese tipo. Lo mismo con los arcos, cilindros, se usa el doblez curvo, radial. Sí, se puede ver que estas variaciones permiten fabricar desde piezas muy sencillas hasta componentes complejos. Finalmente se clasifica por el grado de automatización, desde dobladoras manuales hasta prensas CNC totalmente automatizadas, que permiten alta repetibilidad y mayor productividad. Ok, aquí tenemos los materiales comunes de Eh, los procesos diferentes que los va a eh, presentar. Buenas noches, mi nombre es Héctor Godoy y voy a hablar sobre los materiales y parámetros. En la conformación y corte de láminas metálicas, los procesos de sillado, troquelado, embutido y doblado dependen directamente de la relación entre las propiedades del material y los parámetros geométricos definidos para cada operación. Factores como la resistencia, la ductilidad, el espesor, la holgura, los radios mínimos y la profundidad de ángulos de deformación permiten la estabilidad del proceso y la calidad del componente final. Analizar estos parámetros permite optimizar el diseño de troqueles, controlar esfuerzos y evitar defectos como desgarros, arrugas, rebabados o deformaciones indeseadas. Con este marco se establecen las bases que comprenden cómo cada proceso responde a la geometría y el comportamiento mecánico del material durante la manufactura. A continuación, los procesos y materiales comunes, parámetros geométricos principales. El sillado. El sillado comúnmente utiliza el material como acero, aluminio, latón y cobre. Entre los parámetros geométricos principales encontramos el espesor de la lámina, que oscila entre 0.8 milímetros y 6 milímetros.
la longitud de corte que puede ir desde los 100 a los 2000 milímetros. El espacio entre cuchillas que va desde el 5 al 10% de espesor. Ejemplo, si la lámina es de 2 milímetros, la separación entre cuchillas sería de 0.1 a 0.2 milímetros. Para el troquelado, los materiales comúnmente utilizados son el acero, al carbono, aluminio, cobre y latón. Los parámetros geométricos principales de este se denominan con el espesor que va desde 0,5 milímetros a 3 milímetros. La formación del punzón, que es circular, de 10 milímetros o puede ser cuadrado de 15 por 15 milímetros. La holgura del troquel o punzón, que va desde 6% al 10% de espesor. Por ejemplo, si el espesor es de 1 milímetro, la holgura total sería de 0.08 milímetros. El ángulo de corte del punzón está en una elevación de 1 grado a 2 grados para facilitar la expulsión. Otro es el embutido, que utiliza los materiales comunes como el acero inoxidable, el aluminio, el latón y el cobre. Entre los parámetros geométricos principales encontramos el diámetro inicial de blanc, que va desde los 80 milímetros a los 250 milímetros, y para el aluminio 220 milímetros. La profundidad del embutido va desde los 20 milímetros a los 120 milímetros. El radio del punzón oscila entre 3 por el espesor. Por ejemplo, si el espesor es de 1 milímetro, el radio del punzón sería de 3 milímetros. El radio del troquel va desde 4 a 10 por espesor. Ejemplo, si el espesor es de 1 milímetro, el radio del troquel es igual a 6 milímetros. En el doblez, los materiales más comunes son el acero, el aluminio, el cobre y el latón. Para en los parámetros principales se dan ángulos de doblado de 30, 45, 90 y 120 grados. Ejemplo, 90 grados para escuadra es la que más se utiliza en este caso, los 90 grados. Radio interior va de 1 a 3 por espesor. Ejemplo, si el espesor es de 2 milímetros, el radio interno es de 2 milímetros. Espesor del material va de 0.8 milímetros a 4 milímetros. Dirección del laminado, el doblez debe ir perpendicular, limitando para evitar las grietas en este tipo de funcionamiento. Bueno, en esta sesión tenemos preguntas tipo IFES. Tenemos 5 de ellas. La primera nos dice cuál de los siguientes procesos permite obtener una pieza hueca sin pérdida significativa de material. Entonces la respuesta correcta es la C, embutido. ¿Por qué razón? Porque el embutido es un proceso de conformado donde una lámina plana se deforma plásticamente para obtener una pieza hueca, ya sea vasos, latas, recipientes.
sin remover material. Y no hay corte ni desprendimiento de virut. Entonces, por esa razón, se conserva casi todo el material original. A diferencia del proceso como cizallado o troquelado, donde sí hay pérdidas y donde hay recortes de este material. En la segunda nos plantean, dice, durante el proceso de cizallado, el principal objetivo es, entonces la respuesta correcta, cortar una lámina mediante fuerzas de compresión y cizalla. Su justificación se debe que el cizallado es el proceso mecánico de corte donde las dos cuchillas aplican fuerza combinada. Entonces, hay una parte de compresión que es la sujeción del material y la cizalla donde se realiza el corte progresivo de la lámina. Entonces, el objetivo de este proceso es separar una parte de una lámina mediante un corte limpio. Entonces, no busca deformar prácticamente ni fundir el material, sino solamente cortarlo. La tercera nos dice, en el troquelado, la holgura entre punzón y troquel debe ser adecuada para, la respuesta es la B, evitar que el troquel se rompa y mejorar la calidad del corte. Entonces, nos habla de holgura. La holgura es la separación entre el punzón y la matriz, o sea, el troquel. Si la holgura es incorrecta, si es muy pequeña, entonces el punzón puede trabarse o romperse. Pero si es muy grande, el corte queda irregular, con rebabas y deformación. Una holgura adecuada está entre los 6 y 10% de espesor. Y esto permite un corte limpio, fuerzas de corte más bajas, mayor vida útil del punzón y troquel. Entonces, por esto es un parámetro crítico en troquelado. En la cuarta nos dice el radio de curvatura y el espesor de material son parámetros críticos en el proceso de, aquí nos están hablando de doblez. Entonces la respuesta es la C. ¿Por qué razón? El doblez de lámina nos indica si el radio interior es muy pequeño, el material se agrieta. Si el espesor es mayor, se requiere más fuerza y radio más grande. Entonces, la relación entre radio y espesor define la calidad del doblez y el riesgo de fractura. Por eso, estos parámetros no son importantes en cizallado o troquelado, pero sí son fundamentales en el doblado. Y última y quinta, nos dice qué material es más adecuado para el proceso de embutido profundo debido a su buena ductil- ductilidad. En este caso es el aluminio. Vamos a ver por qué. El embutido profundo requiere material con alta ductilidad, baja resistencia al endurecimiento, buena capacidad de estiramiento. Entonces el aluminio cumple con todas esas características. Entonces es muy maleable, se tira sin romperse, requiere menos fuerza que los aceros. Entonces es uno de los materiales más usados para recipientes, latas y componentes embutidos. Siguiente presentación, hace favor, compañero. Bueno, aquí tenemos unas palabras claves sacadas de todo el tema que hemos tratado, lo que es cizallado, troquelado, embutido, doblez, los elementos que se usan, lámina, punzón, troquel, espesor, radio de curvatura, la holgura, el corte, la deformación plástica. Son términos eh, esenciales. La precisión, presión, producción en serie. Por favor, siguiente.
Siguiente presentación. Bueno, tenemos nuestras referencias bibliográficas donde consultamos este tipo de información, ahí la tenemos. Siguiente, por favor. Bueno, y no siendo más, gracias por su atención. Esperamos que este tema haya sido claro. Muchas gracias.